Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Hoy vamos a hablar de el Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto es una civilización de las más grandes de la historia. Duró prácticamente 3.000 años y claro, pues con estos datos estamos hablando, ya digo, de una de las grandes civilizaciones de la historia. Entonces vamos a hablar en primer lugar de la evolución política. Bueno, primero vamos a situar Egipto. Y luego vamos a hablar de su evolución política, de sus manifestaciones religiosas, de su economía y finalmente vamos a hablar de un apartado del arte egipcio y de sus aportaciones culturales. Bueno, pues Egipto hoy, este es un mapa político de África actual, como veis está ubicado en el norte, en el noreste, en el nordeste del continente africano. Bien, entonces, ¿era así Egipto, digamos, ocupaba esta superficie el antiguo Egipto? Pues no. Sí y no, porque en parte sí, pero básicamente su estructura estaba desarrollada y su población se asentaba a lo largo del Nilo, ¿vale? Este es el río Nilo, uno de los más largos del mundo. Parece ser que durante años ha habido debate en si era el Nilo, si era el Amazonas. Parece ser que es el Amazonas ligeramente más largo, pero bueno, eso da un poco igual. La cuestión es que es un grandísimo río, como veis, que nace en el lago Victoria, en el centro de África, y desemboca en el mar Mediterráneo atravesando varios países. Bueno, el Nilo es lo que da vida a Egipto, porque fijaos cómo es el mapa físico, ¿no? Es prácticamente todo desierto, todo Egipto es desierto, y el Nilo es donde únicamente hay cierta vegetación, plantaciones, cultivos y demás. Entonces, si esto es un mapa actual y todas las ciudades se agrupan en las riberas del Nilo, imaginaos cómo era esto hace 5.000 años, ¿no? Pues todo esto, pero incluso más exagerado. Y es verdad que, como decía Heródoto, Egipto es el regalo del Nilo, porque sin el Nilo no hubiera habido esta civilización, no hubiera habido nada. Es decir, es el río Nilo el que les da alimento y el que les da posibilidad de subsistencia, y el que les da unas tierras fértiles eh, para cultivar. Mm, el Nilo todos los veranos, cuando se producía el deshielo en las cumbres donde está su nacimiento, eh, pues se desbordaba y inundaba las riberas. Entonces, cuando esas inundaciones pasaban, cuando el agua volvía a su cauce, había creado una tierra de limo muy fértil, y ahí era donde plantaban sus cereales los egipcios, sobre todo cultivo cerealícola. Bien, entonces vamos a ver este reino montado alrededor del Nilo, cómo se estructura. Esta es la línea del tiempo. Tenemos una primera etapa que es el Imperio Antiguo, que va desde el 3100 hasta el 2181. Este imperio antiguo pues es en el que se construyen las grandes pirámides que todos conocemos, las pirámides de Giza, eh, la pirámide de Zoser, etcétera, que luego veremos más en detalle. Después de ese imperio antiguo hay un primer periodo intermedio, eh, que es un periodo de crisis y de guerras. Todos los periodos intermedios en la historia de Egipto es un periodo de inestabilidad política, de guerras y de invasiones. Después viene el Imperio Medio, que abarca desde el 2055 hasta el 1795 a.C., es decir, pocos años, comparado con unos 200 años, comparado con el Imperio Antiguo es bastante poco. Y después tenemos otro periodo intermedio. Cuando culmina este periodo intermedio viene el conocido como Imperio Nuevo, desde 1550 hasta 1069 a.C., que es en el que tenemos algunos de los faraones más relevantes, ¿no? Aquí aparece Akenatón, aparece Ramsés II, etcétera. Ya hablaremos de ellos. Después viene otro periodo intermedio y por fin un periodo tardío en el que lo más destacable es que Egipto es invadido por los persas
y finalmente el periodo tolemaico. En este periodo, Alejandro Magno, el gran conquistador, el gran emperador griego macedonio, llega a Egipto y, bueno, lo conquista, se autonombra faraón y después de su muerte pues son sus generales, en concreto el general Ptolomeo, el que se queda con este territorio egipcio. Y entonces estas últimas dinastías de faraones son propiamente helenísticas. Bueno, entonces vamos a empezar por los inicios de esta civilización. Hacia el 3100 a.C. había dos reinos en Egipto, el Bajo Egipto, que viene a ocupar, viene a englobar la parte del delta del Nilo, y el Alto Egipto. Bueno, pues había estos dos reinos, cada uno, como veis, cada rey de cada uno de estos reinos llevaba una corona distinta. El del Alto Egipto llevaba la corona blanca, el del Bajo Egipto llevaba una corona roja. Cuando estos dos reinos se unifican, se unifican también las coronas, y el propio diseño de la corona es las corona blanca y la roja mezcladas. Como veis, además parece como que encajaban bien una dentro de otra, ¿no? O sea, que es como algo que parecía que el destino ya les tenía reservado esa unificación. Bueno, la unificación se debe al rey Menes o el rey Narmer. Hay gente que identifica a Narmer con el rey Menes. Bueno, la cuestión es que parece que hay un rey del cual no se sabe mucho más allá de que lleva a cabo esta unificación. En esta paleta, que está en relieve, como veis, pues aparece, por un lado, este tal Narmer o Menes venciendo a sus enemigos. Con la corona, ya veis, que pertenece al Alto Egipto. Y en el reverso aparece el mismo rey ya con una especie de desfile triunfal, con los estandartes y con un sacerdote detrás, etcétera. Y el rey Menes o Narmer con una corona del Bajo Egipto, como veis aquí. Bueno, entonces eso querría decir que es rey de los dos Egiptos, ¿no? Del Bajo y del Alto. Algunas cosas más que observar, pues esta figura bovina parece ser una representación de la diosa Hathor. Estos dos animales unificados parece que puede hacer referencia a la unificación de Egipto, los enemigos derrotados, un sacerdote aquí al lado o el portador de las sandalias del faraón a su lado. ¿Qué más? Estos cuerpos mutilados, decapitados, que representan a los enemigos, etcétera. Bueno, el caso es que representa claramente el triunfo de Narmer y la unificación de Egipto. Bueno, entonces empieza la historia como tal, y esta primera etapa, una vez ya Egipto está unificado, lo vamos a llamar el Reino Antiguo. Bien, el Reino Antiguo cubre casi 100 años de historia, 1000 años de historia, desde el 3100 hasta el 2181, y la capital se establece en Menfis, que está muy cerquita del delta del Nilo. Bueno, es la etapa de las grandes pirámides de Giza y tal, y se caracteriza por el esplendor de estas primeras dinastías, la cuarta, la quinta dinastía. Pero a continuación, vamos a ir rápido para no entretenernos demasiado, en el Imperio Medio es cuando se dan las grandes conquistas hacia el sur de Egipto, ¿no? Entonces toda esta zona llamada Nubia es conquistada y la capital se traslada a Tebas. Ya no va a ser Menfis, ya va a ser Tebas, por miedo a invasiones de pueblos que habitan en esta región, la región de Mesopotamia, que pueden mostrarse quizás agresivos, ¿no? Bueno, después de esto, ya en el Imperio Nuevo aparecen otra serie de faraones que van a expandir el imperio, sobre todo por las regiones de Siria y Palestina, como vemos aquí, ¿vale? La capital sigue siendo Tebas
y digamos que es la última época de esplendor de Egipto antes de las grandes invasiones. Bien, aquí en el Imperio Nuevo hay que hablar de algunos faraones relevantes que quizás nos suenen de nombre, porque han sido, digamos, los que han pasado la historia. Akenatón era este faraón que aparece a la izquierda y que decide plantarse ante el clero del dios Amón. El dios Amón era, digamos, el dios supremo de las deidades egipcias. Los egipcios eran politeístas, entonces, bueno, había muchos dioses, pero el supremo era Amón. Y el clero de Amón, los sacerdotes de Amón, que supuestamente podían hablar con el propio Amón y podían, digamos, expresar lo que el dios había dicho y tal y cual, habían adquirido tanto poder, o vamos, se habían, digamos, otorgado ellos mismos tanto poder, que estaban empezando a rivalizar con los faraones. Entonces Akenatón quiso detener eso e hizo que Atón, el dios Atón, fuera, digamos, el dios prevalente, casi como un monoteísmo, casi como si las otras deidades no existieran, y Akenatón establece un culto monoteísta hacia el dios Atón. Y por eso él es, digamos, se hace ver como el propio hijo de Atón, ¿vale? Atón es una deidad celeste, relacionada con el Sol como astro supremo y tal. Bueno, como os podéis imaginar, los sacerdotes de Amón esto no se lo toman nada bien. Y entonces se va a producir un enfrentamiento muy serio y muy grave entre el faraón y sus partidarios y el clero de Amón y sus partidarios. Bueno, todo está muy tenso y muy agitado, pero bueno, finalmente Akenatón muere y las cosas volverán a su cauce, como voy a explicar en un momento. Pero antes de todo quiero que veáis este relieve también, excavado en la roca, en el que se representa al faraón Akenatón junto con su segunda mujer, la reina Nefertiti, famosa por este busto que, bueno, muy reconocido, y que está hoy en un museo de Berlín. Esta figura es muy curiosa desde el punto de vista artístico porque no tiene ese hieratismo, no tiene esa solemnidad típica del arte egipcio, ni esa rigidez, sino que parece una escena familiar de lo más común, ¿no? Y muy realista, ¿no? Akenatón con uno de sus hijos, que parece que lo abraza, lo besa, mientras la reina Nefertiti pues tiene a una de sus hijas también en brazos, que parece señalar a su padre o a su hermano, en fin. Bueno, el caso es que además están aquí protegidos por este astro solar, por el sol, que emana sus rayos hacia ellos, y eso quiere decir que están protegidos por Atón, por el rey, por el dios Sol, ¿no? Bueno, en fin, esto es parte de esa representación que se le quiso dar a Atón como hijo del Sol, ¿no? Pero claro, cuando muere Atón, pues llega al trono un hijo suyo, Tutankamón, que no era hijo de la reina Nefertiti, sino de otra reina anterior, que murió, y que no va a tener otro remedio que devolver a Amón a su posición prevalente entre las deidades egipcias. Es decir, Tutankamón nace como Tutanhatón, es decir, como una continuación de la obra de su padre. Bueno, es bautizado así, o sea, es nombrado así, como el que sucede al hijo del sol, el que sucede a Akenatón, pero se cambia su nombre cuando muere su padre a Tutankamón, que es, quiere decir que vuelve a darle la prevalencia al dios Amón y así de alguna manera hace las paces con el clero de Amón, con los sacerdotes. Bueno, Tutankamón es conocido como el dios niño porque vivió pues unos 18 años, 17, 18 años, y no reinó demasiado, como es lógico. Esta es su máscara funeraria, esto que veis aquí, y está pues
con algunos de los elementos típicos, el buitre y la cobra, que son elementos de protección del faraón, la barba postiza, recordando a Osiris, que es el dios de la resurrección, y llevaba este tipo de barba, en fin. La cuestión es que Tutankamón, bueno, parece ser que su reinado, su brevísimo reinado, fue dentro de lo que cabe pacífico y trató de que las aguas volvieran a su cauce después de la crisis que había originado su padre. Bueno, en realidad Tutankamón es conocido sobre todo por todo lo que, porque su tumba se encontró prácticamente intacta. Fue enterrado muy deprisa porque no se esperaba, no tenían pensado que muriese tan joven, y entonces se utilizó una tumba más pequeña de las habituales, y luego se construyeron otras tumbas encima y quedó enterrada, total que no fue profanada, no tuvo ocasión de ser profanada, así que se conservó todo el ajuar casi entero y miles de piezas de inmenso valor, y por eso es quizás más conocido, ¿no? Aparte de por la leyenda de la maldición, que bueno, no tiene ni pies ni cabeza, pero que contribuyó quizás a acrecentar, ¿no?, el mito de Tutankamón. Pero ya digo que fue el faraón niño que reinó muy pocos años y tampoco le dio tiempo a hacer mucho más. Más adelante tenemos la figura de Ramsés II, también dentro de este imperio nuevo, que fue el último de los grandes faraones, el último que fue expandiendo su imperio, que tuvo una gran estabilidad. Y como veis, que es su templo, pues tiene unas figuras sedentes colosales, de tamaño colosal, representando al propio Ramsés. O sea, las 4 estatuas son el Ramsés, ¿no? Y por aquí en pequeño algunos de los personajes algunos de los familiares y tal. Bueno, entonces volviendo a la línea del tiempo, ya hemos visto cómo ha sido la evolución política. Y lo que nos quedaría por ver sería el periodo tardío, que es un periodo muy oscuro porque es cuando los persas invaden Egipto y bueno, se autonombran faraones, y finalmente aparece el periodo tolemaico. Bien, ¿qué pasa aquí? En el periodo tolemaico, Alejandro Magno, después de conquistar toda Grecia, Asia Menor, Palestina, llega a Egipto y se nombra faraón en el año 331 a.C., y funda una nueva capital que le pone su propio nombre, Alejandría, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que Alejandro Magno es un gran emperador que conquista un gran imperio que llega desde Grecia hasta el valle del río Indo en tiempo récord, una cuestión de 11 años, y después muere cuando volvía con sus tropas hacia Grecia. Bueno, entonces en el año 323 Alejandro Magno ha muerto y sus generales se disputan pues el imperio que ha dejado, ¿no? Entonces uno de sus generales, que se llama Ptolomeo, posiblemente hermanastro de Alejandro, se queda a la parte de Egipto. Entonces impone una nueva dinastía de origen helenístico y por eso los faraones empiezan a hablar griego, ¿no? Y esta va a ser la última dinastía de Egipto. Aquí veis un retrato del propio Alejandro hecho en mosaico. Esto es Pompeya, o sea, no tiene nada que ver con el arte egipcio ni nada. Esto se encontró en las ruinas de Pompeya, pero bueno, pues representa el espíritu bélico, ¿no?, del emperador. Bien, entonces Ptolomeo, como os he dicho, es el que funda la dinastía, la última de los faraones egipcios, era uno de los generales de Alejandro, y la última de esta dinastía tolemaica será la famosísima Cleopatra. Bueno, Cleopatra es famosísima y bueno, su vida se ha llevado a las novelas, al cine y a un montón de cosas. Tuvo, digamos, mala suerte, sobre todo al final, porque primero tuvo una aventura, una relación sentimental con Julio César, de la cual nació su hijo Cesarión, que ella nombraría faraón, pero que no pudo reinar ni nada, porque ella misma fue derrotada junto a su amante, el también romano Marco Antonio,
por Octavio en la batalla de Accio, en el año 31 a.C. Bueno, Cleopatra, que ha sido llevada al cine, ya digo, muchas veces, entre ellas en la película de 1963 con la inmortal Elizabeth Taylor, eh, tuvo una aventura sentimental, como ya he dicho, con Julio César, pero tuvo otra después con Marco Antonio, que formaba parte del segundo triunvirato. Entonces, aquí hay que explicar un poco las cosas. Octavio y Marco Antonio eran líderes de Roma en el segundo triunvirato. Entonces, que fueran líderes, que compartieran el poder, no quiere decir que se llevasen bien. De hecho, hay un intento de acercamiento, de hacer las paces, en el que Octavio otorga a su hermana, que se llama Octavia, por cierto, a Marco Antonio como esposa y se casan. Pero Marco Antonio conoce a Cleopatra y entonces allí en Egipto tienen un amor casi novelesco y Octavia es abandonada. Y bueno, Cleopatra y Marco Antonio urden un plan conjunto para hacer volver a la gloria de Egipto, es decir, renacer, volver a hacer Egipto grande, ¿no?, y poderoso, y quieren vencer a los partos en la región de Asia, en la región de Mesopotamia, ¿no?, más o menos, entre Asia Menor, Mesopotamia, Palestina. Y fracasan grandemente, llevan ahí sus ejércitos, pero son derrotados, y entonces Octavio aprovecha para acusar a Marco Antonio de traidor a Roma, de que ha unido sus ejércitos con los de Cleopatra, de que planea incluso derrotar a la propia Roma, etcétera, ¿no? Bueno, en eso Octavio, pues claro, gana mucho apoyo del Senado y declara la guerra a Marco Antonio y a Cleopatra, que era lo que él quería realmente, ¿no? Él lo que quería era quedarse solo como el único líder de Roma. Será de hecho Octavio finalmente el primer emperador de Roma. Con él empezó el imperio y es cuando se otorga a sí mismo el título de Augusto. Y por eso muchas veces pues le conocemos más por Augusto que por Octavio. Bueno, el caso es que se da una batalla naval en Accio, frente a las costas de Grecia. En rojo es la flecha de la armada de Octavio, en verde la de Cleopatra y Marco Antonio, y la derrota es absoluta para Cleopatra y Marco Antonio, es decir, son completamente derrotados y es el fin de Egipto, del fin del Antiguo Egipto, porque a partir de ahora se convierte en una provincia del Imperio Romano y ya está. Bueno, esto es más o menos la historia muy, muy, muy resumida. Ahora vamos a hablar de cómo era la estructura social, cómo se dividía la sociedad en el Antiguo Egipto. Encima de todo está el faraón, como veis, y por debajo están los nobles y los sacerdotes. El poder religioso es un poder muy importante, siempre lo ha sido, ¿no? Es decir, y siempre ha habido luchas de poder. No es la única civilización en la que hay luchas de poder entre el poder político y el religioso, ¿no? Bueno, muchos de estos nobles son además tienen cargos políticos importantes como visires o como gobernadores de las provincias del Imperio egipcio. Estas provincias se llaman nomos y los gobernadores de esas provincias, de estos nomos, se llaman nomarcas. No monarcas, sino nomarcas. Entonces, en ocasiones, sobre todo en épocas de crisis, va a haber enfrentamientos y tensiones y diferencias entre el faraón y los nomarcas. Incluso algunos nomarcas llegan a independizar de facto su nomos y quedan como especie de reyezuelos de estos pequeños territorios. Bueno, por debajo de nobles y sacerdotes tenemos al ejército. Inmediatamente por debajo los escribas. Los escribas era gente que tenía mucho prestigio porque eran de los pocos que conocían a fondo el lenguaje egipcio, tanto el lenguaje jeroglífico como el lenguaje demótico. Luego vamos a explicar un poco en qué consisten los dos. Y eran los que transmitían las órdenes de los sacerdotes, los edictos
del faraón, los textos sagrados, etcétera. Por eso tenían un gran prestigio. Bien, ya por debajo pues está digamos el pueblo en general, ¿no? Comerciantes, artesanos, agricultores y por último los esclavos. Esto es lo que os he contado antes, la división de Egipto en nomos. Cada nomo tiene al frente a un nomarca, que eran estos nobles con cierto poder político. Ya digo, hay nomos más importantes que otros y que deciden, de hecho, a veces, pues, independizarse, ¿no? Independizarse de facto, porque de hecho, pues no se les reconoce esa independencia, pero claro, como hay faraones débiles que no pueden controlar, no pueden mantener Egipto unido, pues se dan estas divisiones o estas independencias, digamos. Estos nomos que veis aquí en la fotografía son los del Alto Egipto. Faltarían los del Bajo Egipto, que son muchos y tendríamos que tener un mapa ampliado para diferenciar cada uno. Pero bueno, os podéis hacer una idea de cómo estaba dividido el país en provincias. Y como veis, toda la división provincial, toda la división en nomos, se hace a lo largo del río Nilo, que era la parte habitada. Porque después, pues, ya digo, solo quedaba el desierto y no había nada más. Bueno, vamos a la parte de economía. La economía se centraba en la agricultura, como casi todos, bueno, como todos los imperios y reinos de la antigüedad, y en parte también en el comercio. De hecho, el cultivo del cereal era muy importante y a Egipto se le conocía como el granero de Roma, porque abastecía a Roma de trigo para hacer harina y para hacer el pan, ¿no? Entonces, de hecho, en la propia ciudad de Roma tenía una dependencia en ocasiones excesiva del grano egipcio. Si el grano egipcio era asaltado en el mar Mediterráneo por los piratas, si los barcos eran abordados por piratas o lo que fuera, ese grano no llevaba a Roma y podía incluso haber periodos de hambre, ¿no? Bueno, aquí veis la siega con instrumentos como las hoces y la recolección, y abajo a la derecha pues un arado egipcio y tirado por quizás bueyes. O sea que tenían un sistema agrícola, bueno, pues heredado del Neolítico, muy similar a lo que había en Mesopotamia y que les permitía, gracias a estas inundaciones que hemos hablado antes, obtener una tierra fértil, un limo fértil donde plantar sus cereales en ambas orillas del Nilo. Bien, esto de aquí es una de las herramientas originarias de Egipto para sacar agua. Fijaos cómo funciona, perdón, vamos a darle aquí. Fijaos cómo funciona, ¿no? Es una especie de palanca, tiene un contrapeso en un lado y digamos, la cesta donde se carga el agua en el otro, y pues era muy útil, con toda probabilidad, para hacer obras hidráulicas, es decir, canalizaciones, presas, pequeños embalses, etcétera. Mover el agua del Nilo de un lugar a otro. Bueno, se ha seguido usando durante, hasta el siglo XX, en zonas rurales, este invento, el shaduf. Bueno, es digamos, la aportación más original quizás de la cultura egipcia agrícola. Y si nos vamos ya al plano de la religión, pues tenemos que el panteón egipcio tenía multitud de dioses y divinidades varias, porque aunque aquí están las más importantes, quizás las más famosas, que todo el mundo haya oído hablar de Ra y de Amón, que al final se unifican. Los dos dioses se unifican en uno solo, en Amón-Ra, de Osiris, el dios de la resurrección, el del juicio a los muertos, de Anubis, es el dios guía dios guía del juicio de Osiris, en fin, de Hathor, la diosa del amor, que lleva el disco solar también y que es protectora de los faraones, en fin. También Horus, que le vemos aquí arriba.
Con la corona de emperador, de la doble corona del Alto y Bajo Egipcio, de Egipto, que era protector de los faraones. De hecho, el típico ojo de Horus que llevan muchos faraones es un símbolo de protección. Es el ojo de Horus. Como era un halcón, se supone que pues iba volando por el cielo y lo veía todo, ¿no? Entonces el ojo de Horus es como una especie de ojo divino que todo lo ve, y el faraón es una especie de reencarnación de Horus en la tierra. Bueno, así funcionaba su sistema. Hay, aparte de esto, muchas otras deidades locales, es decir, cada nomos tenía sus propios dioses, cada región, cada provincia tenía sus propias deidades locales, particulares, y luego estaban las deidades de todo Egipto, que eran pues estas que veis aquí y otras más que faltan, porque ya digo que el panteón era muy amplio. De hecho, es que las religiones politeístas son religiones muy abiertas, al tener varios dioses son religiones muy abiertas a tener o adoptar incluso dioses extranjeros, dioses de otras culturas. Entonces, bueno, no tienen problema en adoptar otras deidades, porque piensan que cuantas más deidades tengan, pues mayor protección. Así que estas antiguas religiones politeístas no tienen nada que ver con las religiones monoteístas que se impondrán finalmente, sobre todo con la adopción del cristianismo por parte del Imperio Romano, que eso ya lo veremos en su momento, y que son religiones muy celosas. Son religiones que solo admiten la existencia de un dios y del culto a ese dios, y se acabó, y todo lo demás es herejía. Así que, bueno, pues las religiones politeístas, ya digo, que son muy abiertas a adoptar otras deidades o a aumentar su número de dioses, incluso atribuirles más propiedades a los dioses o quitárselas a otros, o en una época hay un dios que es el que prevalece o el más importante, en otra época es otro, en fin. Bueno, pues muy ligado con la religión están los rituales funerarios. Para el egipcio, vivir, pasar a la vida eterna es una cosa fundamental, es una de sus preocupaciones vitales. Era una cosa muy importante. Entonces, aquí tenemos una escena del Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos es el que recoge todos los rituales fúnebres, todos los pasos, toda la mitología acerca de la muerte del antiguo Egipto. Bueno, pues esta parte es la parte del juicio de Osiris, que es una especie de juicio final en el que el dios Osiris decide si el finado, el muerto, el fallecido, merece la vida eterna o no, o merece la muerte definitiva. Entonces, esto de aquí es un poco, se lee un poco como un cómic, ¿no? Hay varias escenas. El muerto es este de aquí, que es Junefer, que era por lo visto un escriba. Bueno, pues aquí está el propio Junefer haciendo lo que se llama la confesión negativa. Estos son varios de los dioses egipcios y Junefer tiene que arrodillarse ante ellos y confesar que no ha cometido una serie de pecados. No he matado, no he robado, etc. Por eso se llama confesión negativa, porque lo que hace es decir que él, bueno, pues que ha sido bueno y porque no ha hecho esto y ni ha hecho lo otro. Bueno, aquí debajo vemos a Anubis, que es el dios que guía al muerto hacia el juicio, cogiendo de la mano al propio Junefer. Lleva este amuleto que es el Ang, se llama, que bueno, aparece muchas veces representado. Era un amuleto protector, evidentemente, pero no se sabe mucho más sobre él. Luego aquí tenemos el peso de las almas. El peso de las almas, perdón, el peso del corazón del muerto. ¿Esto en qué consiste? He dicho peso de las almas porque luego esto también lo adoptan otras religiones, como el cristianismo, por ejemplo. ¿En qué consiste esto? Pues que en un lado de la balanza se coloca el corazón del muerto, que sería esto de aquí. Y en el otro lado de la balanza se coloca una pluma. Entonces, si el corazón es puro, será más ligero que la pluma. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si uno va confesando los pecados a los dioses
y todo lo que dice es verdad, pues el corazón cada vez pesa menos, menos, menos. Si se le ocurre mentir en alguno de los pecados que dice y no haber cometido a los dioses, pues el corazón pesará más. Y entonces finalmente será ya más pesado que la pluma. Si el corazón pesa más que la pluma, quiere decir que el muerto no es puro del todo, no merece la vida eterna, y este monstruo que aparece aquí, que se llama Amit, se comerá el corazón, y ahí se acabó todo. ¿Vale? Y ahí se acabó todo. Si el corazón pesa menos que la pluma, el fenecido, el muerto, el finado, es puro y pasará a la siguiente fase, digamos, que es el encuentro con Osiris. Aquí está el dios Tot, que es el que va tomando nota de todo lo que ocurre, de la confesión, de si el corazón pesa menos, etcétera, ¿no? Va dejándolo por escrito. Todo lo que veis aquí son jeroglíficos que van explicando toda la escena y van nombrando a todos los personajes que aparecen aquí. Los jeroglíficos era un tipo de escritura que solo se utilizaba para asuntos sagrados o para asuntos políticos importantes. Eso quiere decir que era un lenguaje poco utilizado, y por eso donde aparece sobre todo es en pirámides, en templos y en papiros relacionados con la muerte, con ritos funerarios, en algún edicto del emperador, cosas así, pero no se utilizaba para cuestiones triviales, para cuestiones del día a día. Para eso se utilizaba otro alfabeto que se llamaba demótico, que luego veremos un poco más. Bueno, total que Junefer ha pasado la prueba y aquí está Horus, que le presenta directamente a Osiris. Le dice, bueno, pasa aquí a la sala de donde está Osiris, que te va a decir si mereces la vida eterna o no. Bueno, Osiris es este dios de aquí, representado con los elementos de poder, que es el cayado del bastón, o sea, el cayado, que es un bastón de pastor, con el que supuestamente pues hace de guía para su pueblo, hace de pastor para su pueblo, y con este otro utensilio de labranza, que es un mayar, que sirve para separar el trigo de la paja, que representan estos atributos, representan también pues la fertilidad de Egipto, y cómo los dioses y los faraones también, como hijos de los dioses o encarnación de Horus que son, etcétera, deben procurar que el Nilo fertilice o haga fértiles las tierras de Egipto. Se les responsabilizaba un poco de eso. De alguna manera el faraón era responsable de que las tierras, las riberas del Nilo fueran suficientemente fértiles. Bueno, y detrás están las hermanas de Osiris, cuidando de él o cantándole alabanzas, lo que sea. Bueno, el caso es que Junefer parece que ha pasado la prueba y seguramente el dios Osiris le conceda la vida eterna. Bien, pues aquí viene todo esto representado, es uno de los papiros que mejor se conservan y donde viene todo esto muy, muy explícito, pero hay muchísimas ilustraciones muy similares. En la madera de los sarcófagos, en muchos sitios aparece este juicio de Osiris. Bueno, pues en cuanto a las aportaciones culturales, vamos a empezar por su escritura, y aquí tenemos la piedra Rosetta, que fue hallada en el siglo XIX y gracias a la cual hoy podemos descifrar los jeroglíficos. Esta piedra Rosetta tiene un texto en las 3 lenguas que existían en el periodo tolemaico en Egipto. En la parte superior aparecen un texto en jeroglíficos. En la parte intermedia, en este otro idioma que se llama demótico, que no es otro idioma, es otro alfabeto, que es una especie de simplificación de todos los símbolos jeroglíficos, y que era la que se utilizaba, ya digo, en el día a día para cuestiones más triviales, como cuestiones comerciales o cuestiones de otro tipo de cuestiones que no tenían nada que ver, con el culto del faraón, con los ritos funerarios, con
con el lenguaje referente a lo sagrado, que era el que se utilizaba para los jeroglíficos, que es el que utilizaba jeroglíficos, ¿de acuerdo? Es decir, el jeroglífico es un lenguaje simbólico para asuntos sagrados e importantes. Es un lenguaje, una escritura para cosas muy relevantes. Y el demótico para cosas, digamos, no relevantes, cotidianas, comerciales, etc. Y abajo tiene el mismo texto, pero escrito en griego. Entonces, bueno, como el griego antiguo ya estaba descifrado y el demótico, pues se pudo entender por fin el lenguaje de los jeroglíficos, la simbología y lo que significaban los jeroglíficos. Así que la piedra Rosetta fue un acontecimiento capital para entender la civilización egipcia. Bueno, pues pasando ya al tema artístico, vamos a empezar con la arquitectura. Y en arquitectura destacan, por supuesto, las pirámides, pero bueno, nosotros estamos siempre acostumbrados a ver las pirámides de Giza, pero que no fueron las únicas, ¿vale? Entonces aquí tenemos la pirámide escalonada de Zoser, que pertenece al Imperio Antiguo, y ya veis cómo está hecha a base de terrazas. Otro monumento también funerario es la mastaba. Aquí tenemos la de Shepseskaf. Bueno, también es como una pirámide truncada, no llega a ser pirámide, también está hecho como en terrazas, pero está truncada a la mitad. Esto no es que esté sin terminar, es que eran así, ¿de acuerdo? Bueno, posiblemente heredadas de otros monumentos funerarios mesopotámicos, pero el caso es que todavía no habían llegado a la pirámide tan estilizada como vemos en las pirámides estilizadas que vemos en Giza, ¿no? Era otro tipo de arquitectura funeraria que iba en ese camino, ¿no? Iba en ese camino. Bueno, finalmente llegamos por fin a la necrópolis de Giza, que es la más famosa, ¿no? Vemos como también aparecen pirámides escalonadas, que son las de las reinas, y por supuesto las grandes pirámides, la pirámide de Keops, la de Kefren y la de Micerino al fondo. La más alta es la de Keops, a pesar de que parece que la de Kefren es más alta, es la primera. La de Keops es la que llama la Gran Pirámide, porque la de Kefren está ubicada sobre una pequeña meseta, entonces da la impresión de que es más alta, pero es la de Keops. La de Micerino es más de proporciones más reducidas, entre otras cosas porque la piedra se acababa. Las canteras no daban más, ¿no? Entonces esto, ya digo, sigue perteneciendo al Imperio Antiguo, es de la cuarta dinastía y es la época de estos grandes faraones. Bueno, más adelante los faraones van a ser enterrados en tumbas, en hipogeos, es decir, tumbas excavadas en la roca. Tumbas subterráneas excavadas en la roca. Y esto es lo que vemos aquí en esta vista aérea del Valle de los Reyes. Todo esto de aquí pues son tumbas, son entradas a tumbas que están subterráneas, ¿vale? Lo que vemos solamente son las entradas a esas tumbas. Luego, para verlas por dentro habría que meterse en ellas. Hay una gran riqueza de jeroglíficos pintados, etcétera. Como son subterráneas, se han conservado muy bien. Y entre estas tumbas es donde se encontró la de Tutankamón, que estaba sin profanar porque básicamente todas las tumbas se profanaban. Es decir, era muy difícil mantener una tumba segura porque los ladrones sabían que ahí se enterraban oro, se enterraban objetos valiosos, se enterraban objetos de marfil, etcétera. Entonces era muy tentador para los ladrones ir a profanar tumbas, y entonces están prácticamente todas profanadas, salvo la de Tutankamón, que como quedó enterrada debajo de otras, pues cuando fue encontrada a principios del siglo XX, pues fue toda una notición porque aparecían allí miles de objetos
que han servido también para estudiar y para aprender más sobre el Antiguo Egipto y sus rituales. Bueno, esto es el Valle de los Reyes, que está en Luxor, digamos, esto es la parte media de Egipto, hacia la mitad del país, y este es el Valle de las Reinas, que está ligeramente más al sur, también en la zona de Luxor, pero ligeramente más al sur. Entonces aquí aparecen unas cuantas tumbas de mismo sistema, tumbas hipogeos, enterramientos por debajo de la tierra, por debajo de la roca. Y entre medias de las dos, vamos a ver, tenemos entre el Valle de los Reyes y el de las Reinas, más cerca quizás del de los Reyes, tenemos el templo de Hatshepsut. Hatshepsut era una reina, una faraona, de la 18ª dinastía, o sea que ya pertenecía al Imperio Nuevo, siglo XVI a.C., y tiene este impresionante templo de proporciones colosales como muestra de la riqueza que acumuló durante su reinado. Entonces es otro de los landmarks, ¿no? de los sitios que se visitan en estos viajes turísticos a Egipto, ¿no? No solo están las pirámides de Giza, sino que más al sur pues tenemos el Valle de los Reyes, de las Reinas y el magnífico templo de Hatshepsut. Como veis aquí, si veis el tamaño de estas personas, pues os podéis imaginar el tamaño de todo el conjunto. El templo egipcio ha tenido diferentes esquemas y disposiciones, pero hay un templo, digamos, un esquema estándar, que es este que vemos aquí. El templo tenía una entrada con unos grandes muros que hacían de entrada, uno a cada lado, que se llaman pilonos. Estos grandes muros dan entrada, bueno, podía estar situado o no en una avenida de esfinges, es decir, podía haber una avenida de esfinges antes del templo, pero bueno, una vez que uno llega a los pilonos, ahí está la puerta de entrada. Esto es un corte del templo, es decir, esto también estaría cubierto, toda esta parte de aquí estaría cubierta. Lo que pasa es que se ha dejado así para que se vea cómo es por dentro. Uno entra en la sala hipóstila, que quiere decir que es la sala de columnas, que rodeaba un patio, el patio hípetro. Bien, después hay una parte intermedia y por fin se llega al santuario. El santuario es la última parte, en la cual solo pueden entrar los sacerdotes. Aquí se supone que los sacerdotes hacían sus ritos, hablaban con los dioses y demás, llevaban las ofrendas. Bueno, si os fijáis, la altura del templo va descendiendo. El Sancta Sanctorum, el santuario, es la parte donde los techos son más bajos. Y los techos solían estar decorados con estrellas, cuerpos celestes, etcétera, ¿no? Para hacer entre que era una zona de techo más bajo y que estaba decorada con estos cuerpos celestes, daba una impresión más de recogimiento, daba una impresión más de intimidad, de oración, de contacto con las divinidades, ¿no? Esta era la intención. La parte de delante es altísima, con los pilonos. La sala hipóstila tiene unas columnas colosales, grandísimas, con mucha luz, porque tiene un patio, y según uno se va internando en el templo, cada vez es más oscuro, y ya no hay entrada a la luz, y cada vez más recogido y más bajo el techo, ¿no? Entonces la zona del santuario, donde entraban nada más los sacerdotes, pues era, ya digo, mucho más íntima, mucho más recogida. Bien, aquí vemos algunos de estos templos famosos. Este es el conjunto de Karnak. Hay muchos templos en Karnak. Estos son los pilonos, es decir, se entraría por aquí, por esta zona de aquí se entraría el templo, y aquí estaría la sala hipóstila, que ya veis que está en ruinas, y por fin el santuario ya cubierto. Pero bueno, solo quedan ruinas, es verdad, pero se puede observar la majestuosidad de sus columnas y de sus construcciones, y el tamaño, ¿no? El tamaño inmenso. El egipcio tiene un pensamiento, una obsesión a la hora de erigir sus arquitecturas, su arte arquitectónico, y es que dure para toda la eternidad.
Entonces, por eso es tan grande y tan contundente y esos tamaños tan colosales. Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Estos son los espeos de Abu Simbel. Es también una construcción en la roca, pero sobre la superficie, no hacia abajo. Y en esta ocasión lo que tenemos es el templo de Ramsés II, que lo hemos visto antes también, con las estatuas sedentes del propio Ramsés, también de un tamaño colosal, grandísimo. Y tenemos esa misma impresión, ¿no? Aquí nos llega ese mismo espíritu estético de que la obra perdure por toda la eternidad para gloria de estos faraones y de las deidades egipcias. Bueno, en cuanto a la escultura, aunque estos espeos que acabamos de ver, el templo de Ramsés II también tiene escultura y arquitectura en el mismo conjunto, vamos a destacar dos características, que son el hieratismo, que quiere decir solemnidad, y la frontalidad. El hieratismo es ese toque solemne, serio, importante, majestuoso, que tienen este tipo de esculturas, y no es para menos porque representan normalmente faraones y dioses. Entonces este grupo que tenemos aquí escultórico de 3 personajes es el grupo del faraón Micerino. Aparece en el centro el faraón Micerino y está flanqueado por la diosa Hathor a la izquierda, con los cuernos y el disco solar en el medio, protectora, y una deidad local a la derecha, que es que representa el gnomo de Tebas, que era donde estaba la capital. Entonces, bueno, pues la figura del faraón, pues evidentemente tiene ese hieratismo, esa solemnidad, y las otras también, pero además está en primer plano, siendo flanqueado por las 2 deidades que le cogen de los brazos. Y el faraón además tiene un pie hacia adelante, una pierna hacia adelante, un pie avanzado, que da cierta sensación de movimiento. A pesar de la rigidez de la escultura egipcia, que es proverbial, esa rigidez es típica, tiene esa sensación de movimiento con el pie adelantado, que será además heredado después por la cultura griega y demás. Bueno, otra escultura muy célebre es está en el Museo del Louvre, que es el escriba sentado. Los escribas eran gente muy relevante. Si os acordáis, antes hemos visto el papiro de Hunefer, pues Hunefer era un escriba, y ya veis todo lo que, en fin, el papiro tan profusamente decorado que se le hizo cuando murió. Así que este es otro escriba, no se sabe quién, pero es un escriba de la época del Imperio Antiguo. En esta ocasión vemos a la escultura policromada, es decir, con colores. Y es una escultura, volvemos un segundo, más íntima. No es de gran tamaño, debe tener aproximadamente 50 o 60 centímetros de altura. O sea que es una escultura más íntima, quizás para poner en una tumba, ponerlo en la tumba como ajuar del escriba que cuando fallezca, etc. Bueno, esto ya es el Imperio Nuevo, y aquí tenemos una escultura mucho más realista. Este es el famosísimo busto de Nefertiti, segunda esposa de Akenatón, como hemos dicho antes. Los rasgos son ya muy realistas, incluso la posición de la boca tiende a la sonrisa. Es bastante enigmática, ¿no? Es bastante enigmática. Incluso ahora aquí en esta fotografía no se ve bien, pero se le marcan los músculos del cuello. En fin, que tiene ya un realismo muy acentuado, ¿no? Después de muchos siglos de desarrollo artístico, claro. Y en el terreno de la pintura aparece en pinturas, en templos y pirámides, y aparecen también en papiros. Mayormente las figuras aparecen de perfil, tienen esta frontalidad, cierta frontalidad, porque la parte del tórax aparece de frente, pero después cabeza, brazos y piernas aparecen de
de perfil. Y esto es también proverbial, sobre todo en el Imperio Antiguo y el Medio. Aquí vemos una serie de... la principal figura es un visir, es decir, es un noble, un gobernante, es un cargo de poder importante, al que parece que se le están ofreciendo productos de la tierra, y él está también, parece que echando cereal o trigo sobre estos montones, y toda la escena está relacionada con el trabajo agrícola. Todos los personajes aparecen o labrando la tierra o cosechando, en fin. Esta pintura es de una tumba ya del Imperio Nuevo, y es muy peculiar porque aparecen figuras de frente. Estas dos figuras de intérpretes de música aparecen ya retratadas de frente, lo cual no era muy habitual. Incluso las bailarinas tienen ya mucho más movimiento, ¿no? Tienen una postura mucho más dinámica que en otras manifestaciones artísticas. Bien, y esto ya parece casi que no tiene nada que ver. Sí que es arte egipcio. Lo que ocurre es que aquí ya Octavio ya había conquistado Egipto hace mucho, porque lo conquista en el 31-30 antes de Cristo, y esto es del siglo II después de Cristo, y entonces es un retrato de la momia de una niña que aparecen en el interior de las tumbas, y tiene unos rasgos ya muy típicos de esa pintura romana de los primeros siglos de nuestra era, muy similar a lo que podemos encontrar en Pompeya y en Herculano. Un rostro muy realista, con volumen, ya tiene sombras, ya tiene diferentes colores en el rostro, ya tiene más color en las mejillas, sombras por aquí debajo que le dan mucho volumen, el reflejo de la luz sobre la frente, sobre los pómulos, etcétera. Así que digamos que lo podemos encuadrar dentro del arte egipto, pero desde luego la influencia romana es clara, porque es que de hecho es también arte romano, ¿no? Estos son conocidos como los retratos de El Fayum, porque es en esa región donde se encontraron muchos retratos de este tipo. Este quizás es el más conocido, ¿no? La niña antes de ser momificada. Y por fin, pues hemos llegado al final. Ha sido un resumen extremadamente resumido de toda la historia de Egipto. Son 3.000 años que nos los hemos ventilado en más o menos una hora, y falta muchísimo, como es lógico, faltaría muchísimo por explicar, por hablar, por contar, pero con esto os podéis hacer más o menos una idea de cómo fue todo esto del Antiguo Egipto. Así que ya no hay nada más que añadir. Espero que se entienda todo y nos vemos en clase. Hasta luego.